Hola, ¿cómo estás? Es un placer y un gusto que continúes con estos estudios. Estoy agradecida con nuestro Dios, a través de su Espíritu se ha hecho seguramente algunas reflexiones juntas, has hecho seguramente algunas tareas, probablemente no hayas hecho ninguna, sin embargo, aquí estás y eso me puede encantar. Ten la seguridad que estoy orando por este ministerio de mujeres, de estudio de mujeres virtual. Y bueno, como te he dicho siempre, este es una serie de 10 y este es el séptimo estudio en donde yo te invito a que si tienes dudas, preguntas, aclaraciones, cualquier duda que tengas, pues te voy a escribir al final mi correo electrónico para que tú lo tengas y bueno, te recuerdo que está en las primeras presentaciones, me parece que en la primera. Bueno, vamos a orar para que nuestro estudio, el Señor nos guíe, nos dé la oportunidad de abrir nuestro entendimiento. Oremos juntas. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, en este día, Señor, te damos gracias por tu infinita bondad, por tu misericordia, que es mejor que la vida, Señor. Permite que este estudio y las personas que lo escuchan, Señor, sean edificadas a través de tu Santo Espíritu. Padre, tú tienes el poder y el control de todas las cosas que existen en este mundo, Señor. Tú tienes un kairos, un tiempo propicio en donde harás que nosotras escuchemos, entendamos, actuemos conforme a tu voluntad, Padre. Hurga en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida y permite, Señor, que esta semilla, Señor, se caiga en buena tierra. Señor, por favor, bendice a toda persona que escucha y que ve este video y permite, Señor, también que seamos guiadas en estos momentos por tu Santo Espíritu, Padre, porque te lo estamos pidiendo en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, el día de hoy te voy a invitar a que veamos un tema que en lo personal me encanta porque yo considero que todos tenemos cualidades y bueno, en mi caso personal, creo que este es uno de ellos, la perseverancia. Y hoy vamos a compartir también las diferentes, por lo menos del artículo principal de donde se basa este estudio, las diferentes versiones, porque muchas veces tú y yo hay palabras que no comprendemos muy bien, pero tendremos que estudiar la raíz de la palabra. Te recuerdo que la Biblia se escribe en hebreo originalmente, pero cuando se esparce el pueblo judío, pues la mayoría de los pobladores o de los judíos se encuentran en Grecia y entonces los judíos que están en Grecia traducen la palabra de Dios en griego. Y ahí es donde podemos nosotros quizás perder un poquito la idea. En nuestra cultura occidental, perdón, es bien diferente a la cultura oriental, por eso es que nos vemos obligados a entender un poquito más qué es lo que estaba pasando, cómo estaba pasando, qué es lo que estaba sucediendo, pero te aseguro que es muy similar en muchos aspectos. Bueno, iniciemos entonces. Primero vamos a entender la palabra en sí, de que está primero en Efesios 6:18 y decía, orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y algunos de nosotros diremos, ¿qué es esto de deprecación? ¿No? Entonces aquí es donde te digo que vamos a estudiar, me voy a permitir cambiar de presentación para compartir contigo las diferentes versiones en donde viene la palabra en otras versiones. A ver, déjenme ver si puedo, porque la verdad es que no lo he hecho. Y no sé muy bien si lo puedo o no compartir. Permítanme. Y esto hace que tú y yo tengamos más atención a las palabras, fíjense, porque finalmente cuando tú y yo no entendemos una palabra y la buscamos, puedes, claro, buscarlo en el diccionario, pero yo, bueno, normalmente uso esta página que es la Biblia Gateway, y con esto yo puedo entender, miren, en la versión en la versión de la Biblia de latinoamericano, dice con toda oración y súplica, orad en todo tiempo. Entonces, oración y súplica, ¿vale? Dice en el espíritu y así
velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vemos cómo la oración es en este sentido de ideas, es una súplica, un ruego, una oración profunda, y a eso se refiere la palabra. Dice en otra versión, por toda oración y ruego, orando en todo tiempo en el Espíritu y velando con toda instancia y súplica por todos los santos. Dios habla hoy, no dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu, manténganse alerta, sin desanimarse y oren por todo. Entonces, alrededor de la perseverancia existe el ruego, el no desanimarse, la súplica, la oración con fervor, con corazón. Acá dice, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia y súplica por los santos, por todos los santos. Sobre todo oren a Dios en todo tiempo y cuando hagan, sean dirigidos por el Espíritu, manténganse bien despiertos, vigilantes. Entonces nos damos cuenta cómo la misma palabra de perseverancia tiene implicaciones de significado en otras versiones que te dan como el sentido de ándale, ánimo, síguele, hazlo con profundidad, ¿no? Dice, oren en el Espíritu todo momento y toda ocasión, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes, en todas partes. La nueva versión internacional dice, oren en todo momento con peticiones y ruegos, manténganse y perseveren en oración por todos los santos. Orad en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos, manteneos alerta, perseverad en la oración todos los santos. Oren y pidan con la ayuda del Espíritu. O sea, la oración siempre va a ser, en todo tiempo, la oración va a estar a través o con el Espíritu Santo y la oración va a ser constante por todos los santos. Dice la versión, otra versión, y todo esto, hacerlo orando y suplicando sin cesar bajo la guía del Espíritu, renunciad incluso al sueño, fíjense, si es preciso, y orad con insistencia por todos los que... Aquí hay una insistencia, hay una énfasis en cómo tenemos que orar, y la versión que vimos es esta, orando con toda depreciación, que quiere decir oración. Oración profunda, ruego, velando y por ello con toda perseverancia. Acá dice, mantengámonos atentos, aquí dice velando con toda perseverancia, aquí dice vigilando con toda perseverancia. Y entonces cuando yo leo varias versiones de un mismo versículo, me doy cuenta del verdadero significado, bueno, y los diferentes sentidos, las diferentes versiones me ayudan como a ubicar un poquito más en mi idioma y yo pueda entender qué es lo que está diciendo aquí el autor. El autor de esto es Pablo. Pablo exhorta a la iglesia de Éfeso en dejar sus costumbres y tradiciones para vivir como hijos de luz. Y eso es en Efesios 6. Desde el 5, él habla o les habla a esta iglesia para que anden como hijos de luz. Y este versículo del 6:18 se encuentra precisamente en donde está la armadura de la fe. De eso está hablando. Entonces, la principal palabra que vamos nosotros a estudiar el día de hoy es la perseverancia, que significa en griego proskarteresis, derivado de la palabra proskartereo. Es griego, les decía yo, y significa anhelar una cosa, perseverar constantemente, ser constantemente diligente o hacia un lugar, asistir asiduamente a todos los ejercicios, por ejemplo, ¿no? Cuando eres insistente en hacer algo, adherirse estrechamente como servidor, perseverar, persistir, listo, asistir, atender constante. Entonces, esa es la idea genérica de la palabra de Dios y lo encontramos en diferentes partes de la Biblia. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es como entender la perseverancia, pero ¿qué es lo que yo necesito hacer o cuáles son, digamos, los frutos de la perseverancia o lo que va a indicar que yo soy perseverante? ¿Okay? Entonces vemos aquí en la palabra de Dios en Deuteronomio 5:32 que dice, asegúrense pues de hacer lo que el Señor su Dios les ha ordenado. No se aparten ni a la derecha ni a la izquierda. Vemos que desde el Antiguo Testamento nos está diciendo Dios que no nos apartemos, que hagamos, que nos aseguremos de hacer lo que el Señor ha ordenado. Y se lo ordena obviamente a Moisés en su palabra, en sus mandamientos, y que no nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda. Eso es importante entenderlo.
En Josué 1:7 dice, pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Entonces, cuando tú y yo nos esforzamos y somos valientes, ¿por qué no somos valientes? Porque estamos esforzándonos por seguir y actuar conforme a la voluntad de Dios. Obviamente vamos a fallar, hermanas, es evidente que nosotros vamos a fallar. Sin embargo, la persistencia es que estás ahí constante, continuo, no sin cansarme, sin desanimarme en el Señor, pidiéndole en cada momento ser necias de alguna manera en conservar o estar ahí. Por otro lado, también dice en Proverbios 4:27, apártate del mal, es una de las cosas que tenemos que hacer para ser persistentes, dice, y no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, otra de las cosas que nos va a ayudar para ser perseverantes, si vemos que está el camino donde vamos mal, vámonos otra vez al camino correcto. Dice, no abrigues ni en ti envidia por los pecadores, sino mantente siempre en el temor del Señor. Hermanas, eso es uno de los consejos, acuérdense que proverbios son consejos para poder seguir y servir al Señor. Entonces, mantenernos siempre en el temor del Señor nos va a ayudar a ser perseverantes, por mínimo que sea, mis hermanas, nosotras en nuestro corazón albergamos muchos sentimientos que no son sanos, tenemos que tener cuidado y estar atentos, ¿sale? Tú guardarás en completa paz a quien siempre piensa en ti, pone en ti tu confianza, es en Isaías 26:3, y es hermoso, porque en realidad, como le digo yo a mi esposo, la diferencia entre alguien que es cristiano o que cree y alguien que no nos van a dejar pasar cosas, sino la diferencia es cómo actuamos o cómo reaccionamos ante el mismo hecho. Entonces, cuando tú y yo estamos en paz es porque estamos en la confianza de Dios, de que Él tiene control de nuestras vidas, y eso es ser perseverante. Por causa de tu nombre, dice en Mateo 10:22, de mi nombre, todo el mundo los odiará. Eso es algo que bienvenida al mundo real de los cristianos, pero el que resista hasta el fin será salvado. Entonces, una de las promesas, si tú y yo queremos saber si estamos en el camino correcto, seguramente va a haber odio de parte del mundo porque no estamos conforme al mundo, sino estamos distintas al mundo. Y esto quiere decir no que nos vamos a pelear, pero sí la forma de pensamiento, la forma de actuar, la forma de razonar, la forma de analizar, la forma de dirigirnos en nuestras vidas es o debería de ser diferente al mundo. Por otro lado dice, manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Mantenernos despiertos no quiere decir que no durmamos literal, pero sí quiere decir que estemos atentos, que estemos con la antena puesta, como decimos, para no caer en tentación, porque a veces nos relajamos. ¿Se acuerdan en el video que les presenté en el tema de misericordia? Como este osito que salió, y bueno, a veces pensamos que lo que hacemos no está mal, pero es inmediato que nos podemos desviar. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, dice, pero la carne es débil, ¿ok? Tampoco le podemos echar la culpa a la carne, sino que tenemos por eso mantenernos despiertos, ver qué estoy haciendo. Hey, socorro, ¿qué estás haciendo? A ver, ¿cómo estás? Es importante equilibrarnos y ver. Bueno, por otro lado dice, pero la semilla, en Lucas 8:15, que cayó en buena tierra, representa a los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. ¿Qué quiere decir esto? No necesariamente que te lo aprendes de memoria, pero sí sabes qué está bien y qué está mal, y retienes porque en tu conciencia se encuentra la palabra. Dice, y dan buena cosecha porque permanecen firmes. Lo que nos va a hacer permanecer firmes en roca firme va a ser la palabra de Dios. Entonces, hermana, necesitamos estar llenas. Si estamos llenas del Espíritu, lo que va a hacer el Espíritu es guiarnos hacia la palabra de Dios. Entonces, es importante que entendamos que la permanencia consiste en hacer cosas que nos ayuden a permanecer cerca del Señor. Y por otro lado, dice en Lucas 9:62, Jesús le dijo, nadie mire hacia atrás después de poner la mano en el arado, es apto para el reino de Dios. Si tú y yo estamos mirando hacia atrás después de poner la mano en el arado, es decir, si después de haber decidido seguir a Cristo, volteamos hacia atrás y nos desviamos,
Dice aquí que no somos aptos, no nos está rechazando en términos despectivos, sino está diciendo que todavía no tienen la madurez y, e insisto, necesita ser persistente para alcanzar esa estatura de la que estamos hablando. Por otro lado, dice en Lucas 21:19, tengan paciencia, que así ganarán sus almas. Y muchas veces cuando nosotros estamos insistentes, a veces hasta nos enojamos, porque no, Dios no me escucha porque yo insisto en querer hacerlo bueno, pero me pasan cosas malas, entonces le empezamos a echar la culpa a Dios incluso de que pues nada más queremos o quisimos estar con Él y de repente nos empezaron a pasar cosas malas. No es así, hermanas, no es así. La paciencia es una virtud que nos va a ayudar a acrecentar la fe, que nos va a ayudar a aumentar nuestra confianza. Recuerden el estudio anterior de Abraham, ¿sí? Tuvo paciencia, obviamente como todo ser humano le ganó de repente, pero la fe crece cuando tú y yo tenemos esta paciencia. Por otro lado, en Juan 15:9 dice, así como el Padre me ha amado, así también yo os he amado a ustedes, permanezcan en mi amor. Esa es una palabra hermosa que nos dice el Señor Jesús, que permanezcamos en su amor, porque Él nos vino a demostrar eso, el amor. Él vino a cumplir toda palabra, todo mandamiento, y nos enseñó qué camino tenemos que seguir. En Hechos 1:14 dice, todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente. Nuestra oración tiene que ser continua. Dice, en unión de las mujeres de María, de la Madre de Jesús y de sus hermanos. Cuando Jesucristo ya no estaba físicamente, se quedó el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y esta guía nos ayudaba a mantenernos en contacto a través de la oración. Dice en el cual, el Romanos 2:6-7, en el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, Dios dará vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan la gloria, honra e inmortalidad. Obviamente, para agradar a Dios. Entonces es importante entender o perseverar en la vida eterna. Entiendan que esto es como les dije yo, en la fidelidad, en el tema de fidelidad, Dios nunca miente y Dios siempre cumple sus promesas y necesitamos perseverar en hacer el bien. Por otro lado, dice en Gálatas 6:9, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. Y hermanas, como te decía yo, esto es una carrera paciente porque vamos a cosechar todo lo que sembramos, vamos a cosechar. Quizás tus ojos no lo vean y eso quiero decírtelo muy claro porque a veces queremos que sea en nuestro tiempo y ya te expliqué que no es en nuestro tiempo, sino es en tu tiempo, en su tiempo, perdón. Y Dios te dará esta paz y esta confianza. Efesios 6:18 dice, oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. Y cuando tú y yo estamos orando y nos mantenemos atentos, puedes ver las maravillas que Dios hace. Cosas que a lo mejor las personas comunes, y por decirlo comunes, o sea, las que no oran, no ven, entonces, y seguro a lo mejor hasta nos tachan de locas o de que ya estamos muy despegados del piso, pero no es eso, hermanas. En verdad, vemos la mano de Dios cuando nosotros oramos, vemos cómo Dios actúa en las personas que amamos, en las cosas, nuestra forma de pensamiento, nuestra forma de ser. Dice, dedíquense a la oración en Colosenses 4:2 y sean constantes en sus acciones de gracias. Es otra cosa importante en la perseverancia. No es nada más en orar y suplicar, sino también dar gracias en todo lo que Dios nos da, porque no se mueve ni un pelo si no es por su voluntad. Entonces tenemos que ser agradecidas. Ya les dije que lo bueno y lo malo, Dios lo permite y Dios permite eso. Y el Tesalonicenses 5:17 me encanta, es oren sin cesar. No dice mucho, pero dice todo. Si tú quieres que tu vida cambie y sea transformado por medio del Espíritu, sea esa metamorfosis, ese proceso que tanto hemos hablado, la oración tiene poder. Y ustedes, hermanos, en 2 Tesalonicenses 3:13 dice, no se cansen de hacer el bien. Otra vez, volvemos a repetir. Entonces, yo persevero sí o sí cuando me mantengo en oración, cuando estoy atenta, cuando oro, cuando me animo, ¿sí? Porque yo sé que a veces nos desanimamos, pero tenemos que permitir que el Espíritu de Dios nos anime. O las personas que estamos dentro de la iglesia, una de nuestras funciones es animar. Dice Tito 2:12, si sufrimos también reinaremos con él.
Si lo negamos, también Él nos negará. Perdón, segunda de Timoteo, no es Tito. Segunda de Timoteo 2:12. Vamos a sufrir, sí, pero dice que también vamos a reinar. Por supuesto, habla del sufrimiento a partir de que estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Porque tenemos que abandonar las cosas que a nosotros nos gustan y eso pues también, pues duele, ¿no? Dice en Hebreos 12:1, por lo tanto también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado. Eso es bien importante, hermanas. En la medida que tú y yo vamos creciendo, necesitamos ir aprendiendo a liberarnos de todo peso. Si tú tienes peso por algo en tu corazón, algo, tienes que detenerte y orar al Señor, siento esto, ayúdame, Señor, porque cuando tú y yo tenemos un problema, el problema es nuestro a partir de que nos empezamos a sentir con ese peso, ¿vale? A lo mejor es un pecado que nos asedia y que a lo mejor no lo hicimos ahorita, lo hicimos en el pasado, pero que está teniendo una consecuencia actual. Entonces, bien importante estar delante del Señor, volver a orar, estar en su presencia, platicar con Él, dialogar con Él, pedirle su dirección, pedirle su luz para que nos limpie de todo pecado que a lo mejor está oculto a nuestros ojos. Dice, y corramos con paciencia la carrera. Si eres como yo, así multitask, que quieres hacer muchas cosas, nos hace bien tener paciencia, nos hace bien saber o entender que las cosas vienen de Dios y lo que tú y yo queremos hacer, esa ansiedad que tenemos por hacer cosas para el Señor te las va a proveer, te va a proveer a las personas, te va a proveer los espacios, es en su tiempo, insisto. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dios va a poner los medios, el tiempo y las personas. Hebreos 12:1, ¿ok? Por otro lado tenemos Santiago 1:12 que dice, dichoso el que hace frente a la tentación, porque pasada la prueba se hace acreedor de la corona de la vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes lo aman. Y pues tú y yo tenemos tentaciones, hermanas, y las tentaciones vienen de nuestros propios deseos. Y yo sé que aunque tengamos 80, 100 años, vamos a tener tentaciones porque esas tentaciones nacen de nuestras, digo yo, concupiscencias, que son nuestros deseos quizás de la vida pasada, qué sé yo, pero te voy a pedir que sigas trabajando, que no te canses, porque cuando tú y yo hacemos frente a la tentación y en el nombre del Señor le pedimos con humildad que nos ayude, insistimos en eso, el Señor va a saber cómo te contesta cuando tienes esta capacidad de humildad y de humillación. Dice en segunda de Juan 1:9, dice, cualquiera que se extravía y que no persevera en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios, pero el que persevera en la enseñanza de Cristo tiene al Padre y tiene a Dios. Entonces tenemos dos cosas. Vamos a perseverar en la enseñanza porque a través de la enseñanza de la palabra vamos a tener al Padre, al Hijo y obviamente nos acompaña el Espíritu Santo. En Apocalipsis 3:11 dice, ya pronto vengo, lo que tienes no lo sueltes y nadie te quitará tu corona. Hermanas, lo que tú y yo tenemos es a Cristo en nuestro corazón, lo que tú y yo tenemos es esperanza que Dios está con nosotros, que es fiel, que es misericordioso. Lo que tú y yo tenemos hoy por hoy son sus enseñanzas a través de la palabra de Dios. No lo soltemos, hermanas, porque vienen tiempos difíciles, sí, pero necesitamos aprender a perseverar. Y bueno, yo lo que quise hacer aquí al final, pues fue así como los requisitos para mantenernos en la tolerancia. Entonces, pues, todos los versículos que leímos, por un lado es asegurarnos de hacer lo que Dios ordena. Eso es punto número 1. El que sigue, no apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Luego sigue diciendo en su palabra esforzarnos y ser valientes, necesitamos valor. Luego actuar conforme a las leyes de Moisés, conforme a su palabra, sus mandamientos. No, no quiere decir, el hecho de ser neotestamentario no quiere decir que invalidamos el Antiguo Testamento. Eso sí o sí, cuando tenemos sus leyes en nuestro corazón, tenemos que actuar conforme a los mandamientos de Dios. Así como hizo Jesucristo. Apartarnos del mal si sabemos que hay algo o hay espacios o lugares o personas que nos van a dañar nuestra espiritualidad, apartarnos de ellas, no abrigar envidias por los pecadores, sino mantenernos en el temor del Señor. Ese es otro de los requisitos o de los cuidados que necesitamos tener, pensar siempre en Él y poner nuestra confianza. Ese es otro. Resistir hasta el fin
el odio del mundo, retener la palabra oída, ¿vale? No mirar atrás, después de poner las manos al arado, tener paz es, sujétala, es tuya, hazla tuya. La paz es tuya porque te la da, el mundo no lo entiende, pero te la da Dios. Pídele paz. Permanecer en el amor de Dios, ¿sí? Ser necios en eso, orar y rogar continuamente a Dios, perseverar en hacer el bien, o sea, estar constantes en hacer el bien, mantenernos atentos, constantes en acción de gracias, orar sin cesar, no cansarnos, liberarnos de todo peso y pecado que nos asedia. Libérate, mi hermana querida, libérate. Pídele a Dios que te ayude a liberarte del pecado y de ese peso que traes. Correr con paciencia la carrera, ¿sí? Paso a paso, pero vas a hacer frente a la tentación, no la escondas, no la ignores, porque es lo peor que tú y yo podemos hacer, porque eso ahí va a estar hasta que por fin la confrontes. Perseverar en la enseñanza de Cristo y lo que tienes, que es la palabra de Dios, no lo sueltes. ¿Ok, mi hermana? Y bueno, para que tú y yo tengamos un fruto espiritual en la semana, es importante, bueno, ya saben que me encanta a mí pedirte tareas, pues esa tarea, acuérdate que la vas a compartir con las demás hermanas. Y yo te sugiero, te recomiendo hacer un plan de acción para perseverar, ¿sí? Y en algún punto en esta semana, pues decidir qué día vas a hacer qué cosa, en cuánto tiempo vas a hacerlo, ¿sí? Y este es un ejemplo de un plan de acción. Por ejemplo, la actividad, o sea, lo que vas a hacer, yo te puse 3 actividades: oración, estudio y lectura de palabra. Es un ejemplo. Tú me puedes decir, a lo mejor yo quiero hacer el bien, practicar la misericordia, entonces a lo mejor tu actividad va a ser ayudar a los ancianos o ir o visitar a los enfermos, hacer lo que tú creas o sientas en tu corazón que te acerca a Dios, pero eso va a estar bien, ¿vale? El objetivo, tienes que saber para qué lo estás haciendo, ¿no? A lo mejor para ayudar a otros, para sentirme más conectada con Dios, o sea, ¿para qué? En el caso mío de la oración es mantenerme en comunión con Dios. ¿Con qué frecuencia? Yo lo hago diario, sí, como entre 6 y 6:30, ese es mi horario de oración. Tú vas a poner el horario que te acomode y las circunstancias, ¿no? Ya hablaremos en otro estudio sobre la oración. El estudio, eso es importante, por ejemplo, en mi vida, a lo mejor en tu vida, un estudio, a lo mejor en internet, como tú quieras tomarlo. Aquí le puse buscar en internet la palabra de Dios, probablemente hay un buen predicador que te motiva, que te ayuda. Yo lo puse los miércoles de 8 a 10 p.m., ¿sí? Entonces esas 2 horas están dedicadas únicamente para hacer este estudio, puede ser en vivo, puede ser por Zoom, etcétera. Lectura de la palabra, para mí es importante también, y su objetivo es mantenerme, leer los mandamientos, que me mantiene o que me ayuda a ordenar otra vez mis ideas en qué es lo que yo tengo que hacer, y son los que ordenan, justamente cuando habla Dios es cuando nosotros tenemos que prestarle atención. Le ordena Jehová a Moisés y se encuentra en el Levítico y Deuteronomio. Entonces ahí ya eh, hago una secuencia de lecturas y hago un estudio. Y eso es los sábados a las 10 de la mañana, de 10 a 12. No le puse de qué horas a qué horas, pero normalmente es de 10 a 12. Hermanas, esto es lo que tengo por compartirte para el día de hoy. Te agradezco mucho el tiempo. Le puedes sacar una foto a esta última diapositiva. Puedes hacer el estudio lo ves todo de corrido o lo vas parando, lo vas pausando. Eso depende de cómo lo quieras hacer. Déjame ver si te puedo poner, voy a parar la presentación, te voy a poner mi dirección porque te dije desde el principio que te la iba yo a compartir. Aunque ya te lo he compartido otras veces, creo que es importante que la tengas nuevamente. Entonces, por si tú tienes preguntas, si quieres armar algún grupo que lo podamos pues hacer cursos, talleres virtuales o asesorías, o yo me presto para cualquier necesidad que puedas tener. Obviamente no soy la experta en todo, pero pues tengo la intención, ¿verdad? Y creo que eso es importante en mi corazón de pues apoyar, aportar, y espero que pues que así lo veas, ¿no? Esto es algo que me gusta hacer, algo que creo que puedo hacer, y que bueno, pues qué mejor que utilizar estos medios para poderlo compartir contigo. Entonces déjame ver si me atoró un poquito la computadora.
para que pueda yo compartir contigo este correo. Y permíteme, vamos a ver. Bueno, a ver si se ve, no sé, no estoy segura que se vea muy bien, pero vamos a procurar que lo puedas copiar o lo puedas, como te dije, sacar una foto. A ver, aquí está. Entonces es castillosocorro4@gmail.com. Entonces eso es la dirección donde me puedes mandar tus comentarios, donde me puedes mandar tus solicitudes, qué sé yo, podemos conversar y hacer una reunión extraordinaria. Gracias, hermanita. Déjame orar por este estudio. Déjame despedirme con esta oración y que Dios permita que sigamos coincidiendo en estos espacios. Le doy gracias a Dios porque te has atrevido a estar, a seguir, a darle seguimiento. Veo de repente en la página del Face que efectivamente hay gente que ve todos, algunos ven algunos de los estudios. Está bien, cualquier cosa que se pueda aportar, que abone para la obra del Señor, es excelente. Entonces, déjame orar por ti en este momento y te invito a que cierres tus ojos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Padre, porque una vez más se cumple, Señor, tu voluntad cuando nosotros compartimos tu palabra, Padre. Solo queremos pedirte humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que bendigas a toda persona que tuvo la valentía de escuchar estos estudios, Señor, y pues que tú nos ayudes a corregir nuestras vidas, a tener una mejor edificación, Señor, a través de tu Espíritu, a través de estos ejercicios, de esas tareas, Señor. Sabemos que tú quieres que nos transformemos y que es tu Espíritu el que nos guía, Padre. Por favor, enséñanos qué instrumentos necesitamos integrar a nuestra vida para cambiar nuestras costumbres, nuestras tradiciones y poder agradarte a ti. Señor, bendice a cada mujer o cada varón que se encuentre en este momento escuchando, viendo este estudio, Padre, para que su vida tenga un sentido, un propósito, Señor. Por favor, ayúdalos, enséñales y permite que este ministerio crezca conforme a tu voluntad. Padre, gracias por esta oportunidad y gracias, Señor, por tu palabra y gracias, Señor, porque nos amas y nos permites continuar haciéndolo. En Cristo Jesús te damos las gracias, mi Señor y mi Salvador. Amén. Pues muchas gracias por tu tiempo y pues espero en Dios que volverte a contar.